Bienvenidos a Hablemos Claro. Vamos con nuestro programa número 12. William Branham rechazó explícitamente la Trinidad en 1960 y 63. Bienvenidos a este programa. En los programas anteriores hemos estado recorriendo un camino importante, comenzando desde el análisis de expresiones salidas de la boca de William Branham, contempladas dentro del lenguaje trinitario en 1951 y 52, donde se escucharon frases salidas de la boca del profeta como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Seguimos adelante en nuestro estudio, vimos en Hebreos capítulo 2, del 57, donde encontramos una afirmación que marcó un punto de inflexión en nuestro análisis, y fue la pregunta: ¿es él la tercera persona de la Trinidad o es él la Trinidad completa de la deidad corporalmente? Prácticamente acá, 1957, el profeta estaba hablando en su tabernáculo, prácticamente rechazando la doctrina de la Trinidad. Ahora, Eddie Alegría basa su tesis. Aquí usó terminología trinitaria, es trinitario, y aquí en el 57, en esta pregunta, donde él pregunta, ¿es él la tercera persona de la Trinidad o es la Trinidad completa de la edad corporalmente? Él muestra, dice, aquí ya estaba abandonando, ya estaba cambiando la unicidad. Entonces, cosa que no quedó comprobado, puesto que al estudiar la declaración en su contexto, vimos cómo el profeta William Branham dirigía la atención a la escritura de Colosenses 2:9, afirmando que en Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, rechazando a Jesús como segunda persona. Así que hoy nos toca, después de haber tenido los videos anteriores donde ya creo que quedó claro que William Branham, eh, él en su ministerio, ¿verdad? Y en nuestro análisis nosotros aquí en Hablemos Claro, hemos dicho, Eddie Alegría no pudo probar que William Branham era trinitario. Y para seguir abonando a nuestro argumento, vamos a entrar a este periodo comprendido del 60 al 63. Aquí comenzó el hermano Branham a expresarse de una manera mucho más directa sobre la doctrina de la Trinidad en varios sermones. Lo vimos nosotros en nuestro estudio desde el 49. Entonces, acá ya no usa un lenguaje que pueda ser considerado, sino que encontramos como interpretaciones, sino que encontramos declaraciones explícitas. Aquí ya esto es explícito. Rechaza la idea de Jesucristo, que sea una segunda persona y el Espíritu Santo una tercera persona de la Trinidad. Totalmente, aquí este ya no solo un cambio de lenguaje, aquí la cosa es ya más directa. Sé que la tesis que el hermano Eddie Alegría presenta en su estudio trata de decirnos que William Branham era trinitario y que después abandonó. Ahora, según la interpretación de hermano Eddie, estas declaraciones demostrarían que William Branham modificó su pensamiento acerca de la deidad. Recuerda que quiere fundamentar que William Branham era trinitario en 8 citas donde aparecen expresiones. Vimos que las citas fueron insuficientes. Entonces, sigue siendo insuficiente el hecho porque todavía no logra probarlo el hermano Eddie. Y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. Una investigación seria no se limita a estar viendo las frases aisladas, sino que si vamos a analizar con seriedad, veamos el contexto. Si salieron esas expresiones, pero ¿qué estaba haciendo el hermano Branham? Estaba dando un discurso teológico acerca de la deidad.
o estaba en línea de oración en el contexto de el avivamiento de sanidad, dirigiéndose a quienes, ¿me entiende? Todo el contexto. Ver qué estaba explicando el hermano Braham en esos sermones, qué estaba haciendo, conocer el contexto. Además, ¿qué entendía en esos años el ministro acerca de la palabra Trinidad? ¿Me entiende? Entonces, ver todas sus declaraciones, buscar una coherencia con el resto de su enseñanza. Por eso, este programa es de análisis. Vamos hoy a entrar a sermones como la edad de la iglesia de Filadelfia, las 10 vírgenes, los 144,000 judíos, el consolador y miren hacia Jesús. Son sermones que vamos a considerar. Propósito, no es venir aquí a defender una posición preconcebida, nada de eso, sino que la intención es comprender qué enseñó el ministro William Branham sobre la deidad, ver qué es lo que ya su enseñanza, el conjunto de su enseñanza, respaldan como evidencia. Así que les invitamos siempre con su Biblia abierta, sermones. Vamos a buscar contexto con un espíritu dispuesto a examinar todas las cosas, porque la verdad no tiene nada que temer de una investigación honesta. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, permitir que la evidencia hable antes de emitir un juicio. Vamos a comenzar nuestro análisis de hoy. Vamos a tomar 5 citas, siempre del trabajo o estudio que presentó el hermano Eddie Alegría para presentar su argumentación en contra de la doctrina de la deidad. Hermano Eddie utilizó las 10 vírgenes y los 144,000 de 1960. Ahí aparece una expresión interesante del hermano Branham. Ahí dice, la Biblia no enseña algo así como la Trinidad. Siempre en el sermón Las 10 vírgenes y los 144,000 judíos de 1960, otra expresión que vemos ahí es, ustedes dicen que Él es la segunda o tercera persona. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, en el sermón El Consolador, 1 de octubre de 1961, dice el hermano Branham, no es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios y solo Dios manifestado en carne. Entonces vamos a el sermón, esta es la señal del fin. ¿Es esta la señal del fin, señores? Así se llama. 30 de diciembre de 1962. Afirma el hermano Branham aquí ya un rechazo total al trinitarismo. Como esto ya forma parte del misterio revelado para este tiempo. Ahora, miren, hacia Jesús en 1963, dice el hermano Branham, no existe tal cosa como la palabra Trinidad. Ustedes consideran a Jesús la segunda persona de una Trinidad. Ahora, vamos a ver estas expresiones. 5 citas, 5 expresiones. Las 5 expresiones realmente rechazando la Trinidad nos hace pensar, bueno, entonces el ministro Branham, ¿qué pensaba él de la palabra Trinidad? ¿Qué rechazó exactamente el ministro? Entender la postura ministerial del hermano Branham en la progresión de revelación en cuanto a la deidad de Jesucristo. Entonces vamos al primer sermón, 10 vírgenes y los 144,000 en el predicado
en el Tabernáculo Braham de Jeffersonville, Indiana, el 11 de diciembre de 1960. De forma textual dice lo siguiente: usted todavía no tiene ningún sello, así solo déjelo tranquilo, ¿ve? Usted se ha salido del papel allí. Por lo tanto, no hay tal cosa como esa en la Biblia. Nosotros bendecimos, nosotros creemos en la Santa Trinidad. Usted está usted ni siquiera está en el papel ahora, ¿ve? Porque la Biblia no enseña algo así como la Trinidad, ni siquiera se menciona en la Biblia. Encuentre la palabra Trinidad en la Biblia y venga donde mí. Amigos, eso es textualmente lo que dice el sermón. Entonces, poniendo esto en análisis, en el contexto de la frase, cómo fue dicha, dónde fue dicha, quién fue dirigida. Entonces, en qué parte de la predicación. Hermano Braham acá estaba explicando en el sermón lo que él consideraba los errores doctrinales arraigados desde el concilio de Nicea. Usaba de forma metafórica la idea de salirse del papel para indicar que cualquier persona que afirmara basar su fe en la Trinidad estaba adoptando un dogma que carecía de un término literal o un fundamento explícito dentro de las Sagradas Escrituras. Ahí está. Ahora, usted me pregunta, bueno, entonces, ¿qué creía el hermano Braham de la palabra Trinidad? El profeta William Braham entendía la Trinidad, claro que sí, y veía que era un dogma pagano antibíblico que dividía falsamente a Dios en tres distintos seres. La creencia en tres dioses. Para él, la definición tradicional trinitaria de tres personas distintas y un solo Dios verdadero carecía del sentido lógico bíblico totalmente. Cuando usted analiza los sermones predicados por el profeta de William Braham y lo que él pensaba de la Trinidad, por ejemplo, usted abre las 7 edades de la iglesia. Allí, hermano Braham hace una corrección doctrinal porque de eso se basó la restauración, no de traer doctrinas nuevas, como cree nuestro hermano de Alegría, que una restauración es traer doctrinas nuevas, sino que el hermano Braham lo que hizo fue la revisión del concepto. El hermano Braham revisó el tema de la deidad de Jesucristo y vio el concepto de personas y vio que eso equivale a tres distintas personas, equivale a dioses. El hermano Braham argumentaba que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen identidades, mentes, voluntades individuales separadas, entonces allí el lenguaje estaría perdiendo su significado, porque si no, pues claramente se muestra que se está hablando en realidad de tres dioses independientes. Él afirmaba repetidamente en sus sermones y en las 7 de la iglesia y en los subsiguientes sermones del 60 al 65, la idea de tres dioses, dijo, viene del infierno y que el enemigo introdujo este politeísmo encubierto a partir del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Otra cosa que el hermano Braham entendía de la palabra Trinidad era que tres oficios o manifestaciones, eso lo entendía él, pero no tres personas diferentes dentro de una Trinidad. Por lo que el hermano Braham defendía la unicidad
no el unitarismo, sino la doctrina de la unicidad de un solo Dios. ¿Me entiende? Explicaba que Dios es una sola persona. Jesús, que ejerce tres roles o títulos según su manifestación. El Padre Dios sobre la humanidad, manifestado como columna de fuego en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios con la humanidad, como tabernáculo, como el velo de carne de Jesucristo para la redención, y el Espíritu Santo Dios en la humanidad, morando hoy dentro de la iglesia. Entonces, el hermano Branham entendía la palabra Trinidad y miraba la analogía del ser humano para ilustrar su rechazo a la doctrina de la Trinidad y defender la unicidad. El profeta William Branham comparaba a Dios con el hombre. Argumentaba que un ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, pero nadie diría que se trata de tres personas diferentes, sino de una sola persona en una triple condición. Entonces, de esa misma manera, explicaba él que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son descritos como atributos o facetas del único Dios todopoderoso. Entonces, prácticamente, en cuanto a este tema de la Trinidad, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que William Branham estaba rechazando en este sermón? De qué es lo que estaba él rechazando. Específicamente, lo que el hermano Branham rechaza de la Trinidad son tres mentes, tres voluntades o centros de conciencia distintos, independientes en la deidad. Eso lo rechaza el hermano Branham. El rechazo del hermano Branham a la Trinidad en este sermón que estamos analizando es literalmente el concepto, la idea de persona. El hermano Branham no rechazaba los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la palabra que rechazaba era persona, aplicada a cada uno de ellos en forma individual. Estamos en un sermón de 1960 donde el hermano Branham ya rechazaba la Trinidad. Mire, él argumentó que si el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu Santo es otra persona, entonces matemáticamente existen tres seres. Para el hermano Branham, o sea, como ministro del Evangelio de Jesucristo, esa idea de tres personas coeternas destruía totalmente el monoteísmo estricto de la Biblia y transformaba el cristianismo en una religión de tres dioses, triteísmo. Entonces, el hermano Branham miraba esto como el dogma y la autoridad del concilio de Nicea del 325 después de Cristo. Él rechazaba el origen histórico de esta doctrina trinitaria. Sostenía que la Trinidad no nació de las Escrituras, sino de un compromiso político, note, introducida por la Iglesia Católica Romana, lo cual él consideraba una marca espiritual de la apostasía. Entonces, estamos entendiendo qué es lo que el hermano Branham en 1960 entendía acerca del término Trinidad. Ahora, con respecto al bautismo en los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el hermano Branham, como consecuencia directa, el hermano Branham rechaza de forma total y completamente la fórmula bautismal trinitaria. Ahora, el hermano Eri dice que William Branham era trinitario, pero no podrá nunca probar un bautismo trinitario sobre el hermano Branham y sobre algún seguidor del ministerio Branham. No podrá probar el bautismo trinitario. ¿Por qué? Porque el hermano Branham
rechazó esta fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28:19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo que usa literalmente repitiendo títulos. El hermano Branham corrigió eso y desde el principio de su ministerio, desde que era joven, aunque estaba en una iglesia bautista, con un ministro bautista, quien estaba ordenando, él ya estaba en contra y miraba incorrecto el bautismo trinitario. Tanto así, que decidió no tomarlo. No se bautizó en títulos, sino que se bautizó en el nombre. Hermano Branham afirmaba que en el nombre, en singular, están esos tres títulos, porque Él es Señor Jesucristo. Entonces, por lo que el ministro William Branham declaraba y decía, el hermano Branham decía, invalido cualquier bautismo que no fuera efectuado invocando explícitamente ese nombre. Entonces, era así de sencillo. Entonces, aquí, señores, 1960, un rechazo total a la doctrina de la Trinidad. El hermano Branham rechaza totalmente la idea de separar a Dios en tres entidades conscientes, defendiendo al Dios invisible del Antiguo Testamento en la misma y única persona de Jesús. Esto en este sermón de las 10 vírgenes y los 144,000 judíos de 1960. Para hoy, en este sermón, las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado 11 de diciembre de 1960, donde el hermano Branham dice, ustedes dicen que Él es la segunda o tercera persona. Bueno, aquí el hermano Branham está diciendo lo siguiente, voy a leérselos. Esto es lo que dice la Biblia. Aquí no dice nada de primera, segunda o tercera persona. Dice que Dios fue manifestado en carne, un Dios. Un Dios fue manifestado en carne. Eso debería poner fin al asunto. Dios vino en forma humana. Eso no lo hizo otro Dios. Él era Dios, el mismo Dios. Entonces, esto es lo que dice el hermano Branham. Ahora, veamos despacio. El hermano Branham en 1960, él entendía acerca de la Trinidad y decía que esto era un dogma inventado, una cuestión de origen pagano que fragmenta erróneamente a Dios en tres personas distintas. Rechazaba el hermano Branham exactamente esa fragmentación de la deidad en personas separadas, primera, segunda, tercera persona. El hermano Branham consideró incluso el lenguaje antibíblico. Ahora, pasamos a la tercera cita que vamos a analizar, el Consolador, 1 de octubre del 61. En este mensaje, el hermano Branham siempre miró a la Trinidad como una jerarquía, como una división artificial que rebajaba el estatus de Dios a un orden de rangos numéricos. Para él, la Trinidad es un concepto que fragmenta la deidad al etiquetar al Espíritu Santo como un ente menor o separado, ubicado en una posición de tercera persona. Entonces, el hermano Branham mira esta estructura trinitaria como un error conceptual que le impide al creyente entender que el Consolador que recibe la persona en su corazón no es un socio de Dios, sino el Dios omnipotente en su totalidad espiritual. Hermano Branham rechazaba la idea de que el Espíritu Santo sea una persona distinta, un ser independiente, una tercera fuerza separada del Padre y del Hijo. Ahora, específicamente su rechazo en este sermón se enfoca en la separación de identidades. Hermano Branham niega que el Espíritu Santo tenga una personalidad ajena a la de Jesucristo. Para él el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús son exactamente lo mismo. Entonces rechaza
esa idea dogmática que coloca a Dios fragmentado en tres. ¿Me entiende? El hecho de dividir en partes, decir que el Espíritu Santo es simplemente la tercera persona. Aquí en esta cita afirma que el rechazo del trinitarismo forma parte del misterio revelado para el tiempo en que estábamos viviendo. O sea, parte de la restauración para el tiempo final es rechazar la Trinidad. En el mensaje que estamos analizando es esta la señal del fin, señores. Vemos que el sermón fue predicado en Jeffersonville, Indiana, el 30 de diciembre del 62. El profeta William Branham allí en ese sermón enseña que la corrección al trinitarismo es parte central de los misterios revelados para el tiempo del fin. Usted recuerda, hermano Branham tenía dos cosas por hacer. Uno, restaurar, y dos, revelar los misterios. Y parte de eso era esto que estaba ya hablándolo en 1960. Entonces, vemos que hermano Branham aquí enumera los misterios específicos que según la teología debía de abrirse y ser comprendidos por la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Esto en cumplimiento a Apocalipsis 17. Vemos que allí el hermano Branham dice, en donde el trinitarismo extremo lo ha llevado a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el misterio de la deidad siendo consumado en el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme al libro de Apocalipsis, el cual la iglesia en este tiempo habría de recibir. Allí tienen algunos de los misterios. Aquí el hermano Branham está hablando de los misterios del Nuevo Testamento que iban a ser revelados a la iglesia en el tiempo final. Entonces, el hermano Branham entra y habla de una visión de los misterios de los 7 ángeles que formaban una pirámide en el cielo. Vemos que todo esto fue asociado, todo lo que apareció allá sobre Arizona. Él explica el propósito de la visitación de esos ángeles y cómo lo comandan a ir de nuevo al tabernáculo a la apertura de los 7 sellos de Apocalipsis, donde vendrían los misterios. Entonces, vemos que el hermano Branham habló de estos misterios ocultos que serían dados al séptimo mensajero, que esto incluía desenmascarar el error del trinitarismo tradicional y restaurar la verdad de la deidad a la unicidad expresada a través del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá ya posicionó ya prácticamente un rechazo doctrinal como una señal profética de la consumación de los tiempos. El rechazo es la señal doctrinal profética de la consumación de los tiempos, prácticamente. Entonces, ese es el contexto del sermón. Esta es la señal del fin, del 30 de diciembre del 62. Vemos que allí ya está conectando en el cumplimiento profético del tiempo del fin. Ahora, usted me pregunta, bueno, ¿qué entendía el hermano Branham por Trinidad? Bueno, en ese tiempo, bueno, prácticamente usted lo está escuchando aquí. Trinidad como un trinitarismo extremo. Él miraba extremo el pensamiento, llegar a pensar que son 3 personas distintas. Eso es algo, un error, una ceguera espiritual sobre la iglesia organizada, evangélica. Entonces, ya no simplemente es un error intelectual, de cálculo o numérico, sino ya esto de la manera en que lo está colocando en 1960
él está hablando de la comisión de Apocalipsis 17 y la revelación de los misterios. Entonces, lo está colocando como un misterio babilónico remanente que ha ocultado la verdadera identidad de Dios durante siglos. Para el ministro William Branham, el profeta, la Trinidad, en este sermón que estamos estudiando, es la raíz del sistema denominacional apóstata. Subrayelo. La Trinidad en este sermón es la raíz del sistema denominacional apóstata. Entonces, prácticamente, hermano Branham estaba en rechazo, rechazando específicamente el uso de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo en sustitución del nombre sagrado y divino de nuestro Señor, señalando además que es el mayor obstáculo que impide la consumación de los misterios bíblicos. Entonces, el hermano Branham en este momento muestra su rechazo. En este sermón de 1962, el rechazo se concentra más en el bautismo en títulos. El hermano Branham aquí ya condena de forma absoluta la práctica tradicional del bautismo, repitiendo la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando que esto despoja a la Iglesia del verdadero sello apostólico. El hermano rechaza esta doctrina y rechaza la aceptación pasiva de los credos históricos, porque parece que esta teología es una herencia del pasado. Dice el hermano Branham que las denominaciones se quedaron estancadas en las tradiciones de Lutero, de Wesley y los primeros reformadores, quienes no alcanzaron a ver la restauración total de la deidad. Entonces, dice el hermano Branham, el trinitarismo como dogma aceptado. Ahora, cuando él coloca el rechazo al trinitarismo dentro de la lista de los misterios revelados de la segunda fase de lo que él iba a hacer para ser identificado como el mensajero de la septimidad, el cumplimiento de Apocalipsis 17, el profeta Branham rechaza la idea totalmente de que la Trinidad sea una doctrina inofensiva o secundaria. Tremendo. Entonces, para él, para el ministro Branham, el rechazar la doctrina de la Trinidad es el requisito profético indispensable para poder pertenecer a la novia del tiempo del fin. Bueno, hemos analizado 4 citas, ¿verdad? Pasamos a la última cita. Esta cita, miren hacia Jesús, 1963. Hermano Branham dice, no existe tal cosa como la palabra Trinidad. Ustedes consideran a Jesús la segunda persona de una Trinidad. Sermón, miren a Jesús. Mire, apartando la mirada hacia Jesús. Así dice originalmente. Domingo por la noche, 29 de diciembre del 63, fue predicado en el tabernáculo Branham, Indiana, Estados Unidos. Entonces, vemos acá que en esta cita el hermano Branham habla a la iglesia del tabernáculo Branham. Estamos a fines del 63. Estamos hoy en este video viendo la cita del 60 al 63, rechazo total a la doctrina de la Trinidad. Entonces, el hermano Branham aquí, para ilustrar la iglesia, usa el pasaje bíblico de cómo mirar a la serpiente de bronce en el desierto, ¿me entiende? Nos daba el ejemplo cómo debemos enfocarnos espiritualmente a poner nuestra mirada hacia Jesús, hacia Dios. Entonces, el hermano Branham
dice que en gran parte del pueblo religioso moderno fracasa en sus oraciones y no logra recibir la sanidad porque operan bajo un concepto equivocado de la deidad. Fíjese, él afirma en este sermón que la palabra Trinidad no existe entre las palabras puras y sagradas de la Biblia. Totalmente desacredita la idea de que Jesucristo sea una persona secundaria, una segunda persona subordinado a un Padre cósmico separado. Insiste que el mirar a Jesús es estar viendo al Dios, al único Dios y absoluto Dios. Cuando usted mira a Dios, tiene que ver hacia Jesús. Eso es lo que enseñó el hermano Braham. Entonces, vemos allí algo interesante, el enfoque de la fe y la oración que hacía el hermano Braham. Lo que el hermano Braham entendía como Trinidad en este sermón, ya el hermano Braham mira la Trinidad como una distorsión espiritual de la identidad de Cristo y esto de la Trinidad actúa como obstáculo para la fe y la sanidad divina. Aquí ya eso era tremendo. ¿Me entiende? Aquí ya había entrado a revelar esto ya como misterio. Ya no solo evaluaba como un error de credos o de historia, sino como una falsa representación visual que el creyente tenía en su mente cuando oraba. Para el hermano Braham, concebir la deidad como una trinidad significa relegar y subordinar la autoridad de Jesucristo, impidiendo que la persona reconozca a Él como la plenitud total y absoluta del Dios Todopoderoso. Hermano Braham en este tiempo estaba rechazando ya específicamente la subordinación jerárquica de Jesús y el uso de conceptos doctrinales que no tienen respaldo en la Biblia. Al terminar todo este análisis, al ver el contraste ya cronológico de estos sermones de William Braham, ya entramos en una etapa del 60 al 63. El hermano Braham en esta etapa de su ministerio había entrado ya casi en la cúspide de su ministerio, en el sentido que ya había empezado a hablar de los misterios de Dios. El hermano Braham, lo que nosotros pudimos apreciar y observar en estos sermones del 60 y el 63, en cuanto a su lenguaje sobre la deidad, ya es más explícito en estos años que en los años anteriores. En este periodo ya no encontramos únicamente expresiones que puedan interpretarse de distintas maneras, sino declaraciones directas que cuestionan o rechazan la comprensión tradicional de la Trinidad y afirmar con mayor claridad su propia manera de entender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto bajo análisis. Estos sermones nos permiten ver esto más claro. Entonces ya del 60 al 65, lenguaje más definido. ¿Me entiende? Vimos allá atrás las campañas de sanidad, los comienzos de la década de los 50. Vimos el ministerio Braham viniendo en el contexto de un gran avivamiento de sanidad. Las iglesias trinitarias uniéndose todas, poniendo su dinero para locales, los ministros trinitarios viniendo, invitando al hermano Braham a ministrarlos. Entonces vemos al ministro, le encontramos usando en algunas ocasiones terminología conocida por auditorios mayoritariamente trinitarios. Y ahí él usó expresiones como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos analizado todo eso. En nuestros programas anteriores analizamos el contexto. Tenemos contexto sobre esto.
Sin embargo, a partir de finales de la década de los 50, especialmente en el 60 y en el 63, aquí entramos a un tiempo de cumplimiento, a un tiempo de... el hermano Braham nos presenta ya el misterio de la deidad. Empezó a hablar del misterio de la deidad. También en el contexto de una restauración, restaurados, corregidos, vueltos a la palabra, una vez en la palabra, los misterios de Dios siendo revelados. Entonces ya acá la cosa es más clara. En diversos sermones el hermano Braham afirmó que Jesús no es una segunda persona de una Trinidad y cuestionó abiertamente el uso de esa fórmula doctrinal. Entonces, con la evidencia documentada, esta evidencia nos muestra al menos que hubo una progresión en el pensamiento del hermano Braham en cuanto a la doctrina de la deidad y que muchos de sus aspectos se sostuvieron desde el origen de su ministerio, cuando sale con el bautismo en el nombre de Jesucristo, desde el principio hasta el final. Nunca fue bautizado como trinitario. Tuvo un único y verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ese aspecto de su doctrina se mantuvo, como vimos también su rechazo allá en el 50 al aspecto de la doctrina trinitaria de un Hijo eterno. Entonces, todas estas cosas se fueron manteniendo, pero en el 60 y en el 63 esto ya fue más explícito, ya fue visto como un misterio. El centro de la enseñanza del hermano Braham continúa siendo Cristo. A pesar de que él haya en sus inicios tratado de conectar a trinitarios a través de un lenguaje que ellos reconocieran, el elemento permanece constante. El ministro William Braham continúa enfatizando en esos mismos años a Jesucristo y decía: en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Este aspecto de su doctrina se mantuvo desde 1949, que lo encontramos nosotros, que podemos documentarlo, hasta el 65. Repetidas veces se apoyaba en Colosenses 2:9. Asimismo, cuando él explicaba las oraciones, como lo vimos en el anterior video, como en el Getsemani, esas oraciones de Jesús y el Padre y esa relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, cómo el hermano Braham procuraba armonizarlos con esa convicción central. Entonces, vemos que la cosa no es únicamente alrededor de que se había un diálogo entre el Padre y el Hijo, pues ese diálogo pertenece al relato bíblico, sino alrededor de la manera en que se interpreta la deidad, es decir, o la relación en la deidad, así, de esa manera. Entonces, en estos sermones de este periodo que hemos considerado del 60 al 63, observamos que la doctrina de la deidad ocupa un lugar cada vez más importante dentro del ministerio del hermano William Marion Braham. Relaciona este tema con una comprensión de lo que es la restauración de la iglesia y de los misterios bíblicos, y consideraba que este mensaje era importante para sutar con seguridad. Aquí tenemos ya seguridad, mis hermanos, que entre el 60 y el 63, el profeta William Marion Braham expresó de manera mucho más clara su rechazo a la formulación tradicional de la Trinidad. Nuestra investigación es responsable y no debe limitarse a seleccionar aquellas citas que nos favorecen en una determinada conclusión. Debemos examinar todas las evidencias, respetar la cronología, considerar el contexto de cada sermón, distinguir entre el desarrollo de un lenguaje y un verdadero cambio doctrinal.
Eso ha sido el compromiso de Hablemos Claro. Y lo asumimos desde el principio de esta serie, permitir que las fuentes hablen por sí mismas sin construir nuestras propias conclusiones sobre el conjunto de la evidencia, no vamos a concluir por una selección de citas. Mis hermanos, queremos ser claros en eso. Hemos llegado al final de una nueva edición de Hablemos Claro. El programa ha dado un paso importante en la investigación al estudiar sermones del 60 y el 63. Hemos observado cómo el ministro William Branham usó un lenguaje directo al hablar de la deidad y expresar rechazo a la formulación tradicional de la doctrina de la Trinidad, totalmente. Pero también nos ha servido para aprender una lección metodológica muy valiosa. Una declaración, por fuerte que sea, nunca debe interpretarse de manera aislada. Debe leerse en el contexto del sermón, compararse con las demás enseñanzas del autor y el desarrollo histórico de su ministerio. El objetivo nuestro no es convencer a nadie. Nuestro objetivo no es venir a convencer a nadie de una posición determinada, sino invitar a todos mejor a examinar las evidencias con honestidad y respeto. La verdad no necesita que estemos ahí seleccionando únicamente solo estas citas, estas 8 citas, estas 10 citas, estas 15 citas. No. Nuestro punto es el siguiente, que es nuestro punto de vista. La verdad resiste un análisis completo y cuidadoso. Saludos a todos mis hermanos. En los próximos programas seguiremos revisando las declaraciones finales del ministerio de William Branham, las conclusiones del hermano Eddie Alegría y veremos la conclusión a este análisis, veremos cómo Dios nos ayude a emitir un juicio histórico doctrinal. Dios les bendiga, hasta la próxima. Hablemos claro.